Nada, bienvenido a Que Hago Sí Podcast, un espacio para que hablemos de todo aquello que nos genera dudas, especialmente ahora en este mundo donde vemos tantas chucherías en el supermercado, en la calle, y no sabemos cómo alimentarnos realmente. Y cuando llegamos al tope de decir quiero bajar de peso, lo hacemos tal vez no de la manera tan correcta o indicada como deberíamos hacer. Gracias por venir a compartir un espacio con nosotros. Acá no soy yo, soy equipo detrás. Bienvenido, por favor. Cuéntanos y cuéntale a todo el mundo qué es un cirujano bariátrico, quién estudió su necesidad acá en Colombia, cómo llegó usted aquí. Primero, Paulita, muchas gracias por la invitación. Me da mucha alegría verte. Me da mucha alegría ver que estás creciendo mucho, que estás trabajando en comunicar esta parte de la medicina que es tan interesante. Y, y bueno, te felicito por estar con este proyecto, me gusta mucho. Muchas gracias por invitarme, por hacerme parte de ello. Me preguntas acerca de qué es un cirujano bariátrico. Sí, señor. Entonces, parte de una disciplina de la cirugía general en la que lo que hacemos es modificar el tracto gastrointestinal para facilitar la pérdida de peso, comprendiendo la obesidad como una enfermedad como tal. Al entender la obesidad como una enfermedad, entonces comenzamos a pensar que no solamente se trata de comida y ejercicio como fácilmente podrían hacérnoslo ver. Luego, sí, como usted dice, la comida es algo que, bueno, fisiológicamente se da por la necesidad, ¿no? Pero también la comida representa estado de humor, calidad de vida y lo que usted dice, ¿no? Mira todas las repercusiones que tiene la comida, ¿sí? Ahora cuando llegué, me ofreciste maní. ¿Cómo tiene una connotación social? ¿Cómo tiene una connotación en mi parte de cómo regulo mis emociones? ¿Cómo tiene una connotación en cómo establezco relaciones con otras personas? Totalmente. Entonces mira que hay una cosa interesante que encontramos por allí, más en las redes sociales hoy en día, y son diferentes formas de interpretar una alimentación adecuada, buscando el fin. Y a veces creo que ese es el principal error, mirar la alimentación buscando un fin. Total. No con la conciencia de que es una parte que tiene que ser natural para nosotros, que tiene que disfrutarse, que tiene que darte lo que necesitas y que tiene que permitirte relacionarte con los demás y adicional a eso te tiene que dar placer. Total. Y si me preguntas las dietas o todas estas formas de alimentarse particulares que vas a ver, que si la dieta cetogénica, que si el ayuno intermitente, La dieta de la piña, me dijeron, la dieta de la piña con el atún, vinagre de manzana, en ayunas, en ayunas, algunos suplementos alimenticios que encuentras empacados, las tabletas las tableticas para bajar de peso. Si tú miras todo eso, el problema que yo te encuentro de fondo es que te sacan de tu cultura de cierta manera. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a comer mal al desayuno, caldo de costilla, y yo te saco a este lado a una dieta cetogénica, ya, eliminaste mucho de lo que significa la interacción de eso. sí, claro. Entonces tu abuela, ¿qué te va a decir? Es que ya no me quieres porque ya no comes mis tamales. Exactamente. Entonces ahí está una cosa bien jodida, porque tú miras y tú dices, bueno, ¿yo qué es lo que estoy buscando cuando hago una modificación en mi alimentación? No, es que yo hoy en día tengo un problema de exceso de peso. Entonces voy a buscar llegar a un peso en un momento específico y entonces voy a hacer una dieta, voy a ponerlo entre comillas extrema. Y llamo extrema una dieta que se aleje mucho de una alimentación de lo que normal, es normal. de lo que es normal. Y la pregunta es, ¿qué es normal? Y si me lo preguntas, mi respuesta casi siempre es una alimentación que te permita obtener todos los grupos de alimentación. Eso está basado en todas las guías que existen en las sociedades científicas a nivel mundial.
No puedes estar en grupos de alimentación. O sea, no puedo eliminar los carbohidratos por completo. Es decir, ni la papita, ni la yuquita, ni el arrocito. La papa, la yuca, el arroz, el plátano, si te miras son carbohidratos complejos. Y esos carbohidratos complejos son fundamentales en la dieta. Yo siempre le pongo a mis pacientes un ejemplo. Le digo, bueno, el problema es que si usted elimina los carbohidratos complejos de su dieta, digamos al desayuno, seguramente 3 o 4 horas después tu cuerpo te va a mandar una señalización que te lleve a tomar una decisión de conseguir un carbohidrato Como los que antojos. puede no ser complejo. El antojo del sándwich en la mañana. Y uno piensa que es un antojo y a uno le parece que es una decisión consciente. Sí. Porque uno dice, yo decidí comerme mi sándwich. O yo decidí comerme pastel de pollo. Realmente no es una decisión que tomaste de manera consciente. Era la necesidad del Era una cuerpo necesidad de tu organismo. Tienes toda la razón. Y es como mi organismo que está necesitando unos nutrientes y que yo no se los estoy aportando me está llevando a tomar una decisión, entre comillas. Pero aquí estamos hablando de dos extremos diferentes, ¿no? Está uno que hace una dieta, el que dice, no, entonces yo voy a comer así porque necesito bajar de peso. Pero también está el extremo de comer todo por diferentes cosas que no sabemos, ¿no? Son muchas cosas que pasan por la vida del ser humano para tomar la decisión de comer y comer y comer y comer y comer. Entre esas está la ansiedad, entre esas está pasando un mal momento. Y quería preguntar, ¿qué es la obesidad? O sea, porque, bueno, sabemos lo que estamos haciendo las dietas, bueno, yo no tanto, pero quiero saber qué es la obesidad y cómo la clasificamos y cómo le explicamos a la gente, tú eres obeso o no, porque es que todo el mundo dice, no, pues uno de los 1,90 o 1,50 que, no son, que son más en Colombia, de hecho, que los de 1,90, yo mismo de 70, es un esta claro más arriba de medio de las mujeres. Entonces, ¿cómo le explico a alguien que si está sobrepasada de peso? Ah, no, porque también es un error y creo que es por tanta desinformación que hay en internet que no dice, no, pues estoy gordito, no necesito. Entonces, ¿quién me va a proteger los órganos vitales? Claro. La obesidad, por definición, es una enfermedad. Y a veces la palabra choca. Total, no, porque después dicen los gordofobios. Claro. Y nosotros somos los malos. Claro. Entonces, hablamos de cómo comunicamos las ideas para que la otra persona, el receptor, pueda entendernos y no se sienta agredido. Pero como la palabra es fuerte, de hecho las redes sociales la castigan. Sí. Utilizarla te saca del algoritmo y te hace, te rechazan los videos y te rechazan la pauta. Claro. Entonces, pero cuando entendemos que es una enfermedad como tal, entonces lo que tenemos que explicarle al paciente es que es una relación entre el peso y la talla que sobrepasa el número 30, expresado en unidades de kilogramos por metros al cuadrado. Ahora me explico. Si yo peso 70 kilos y mido 1,50, entonces lo que hago es dividir el 70 de mis kilos entre 1,5 metros y luego otra vez en 1,5 metros. Es decir, sería 70 dividido entre 2,25, lo que nos va a dar más o menos 31. ¿Sí? Y vamos a clasificar con la enfermedad de obesidad a los seres humanos que tengan esa relación por encima de 30. A eso vamos a llamar obesidad. Entre 30 y 34,9 le vamos a poner el grado 1. Entre 35 y 39,9 el grado 2. 40 en adelante le vamos a llamar obesidad mórbida. Ahora hay otros 2 grados que es por encima de 50 superobesidad y por encima de 60 superobesidad. Y es es poco usual encontrar pacientes que tengan índice de masa corporal por encima de 60. Pero esa es una medida que nos sirve para diagnosticar la obesidad. Ahora, que si siempre que tenga un índice de masa corporal por encima de 30 voy a ser obeso, puede no ser cierto. Y aquí viene una cosa importante, y es la composición corporal. Totalmente.
¿Cómo estoy yo compuesto? Si me lo preguntas, es la respuesta hoy en día. Todos los hombres y mujeres tenemos una cantidad de grasa Y otra cantidad de y gusto. otra cantidad de músculo, una cantidad de hueso, una cantidad de agua. Entonces digamos que el exceso de grasa, el acúmulo de grasa, va a ser el que determine si tienes o no obesidad. ¿Sí? Porque si eres una persona que se ejercita mucho, que tiene unos músculos muy grandes, puedes tener exceso de peso, pero no tiene una connotación patológica, no te vas a enfermar por ese motivo. Digamos los luchadores de sumo. Un luchador de sumo podría tener, usualmente tiene obesidad, pero un ejemplo interesante podría ser más bien Mike Tyson. Ah, uy, no, Sí, es que es gigante. porque fue en sus tiempos anteriores, donde era muy fuerte, tenía 44 de índice de masa corporal y no era obeso. No. Lo que tenía era una gran masa muscular y esa gran masa muscular pesaba y eso entonces en la relación peso-talla no podía poner en ese lugar. Ahora, el exceso de peso no era expensa de grasa sino de músculo. Entonces ahora sabemos que lo que debemos hacerle a nuestros pacientes ya para tener presiones, verles en la consulta, hacerles una impedanciometría, que es un estudio mediante el cual pasamos una corriente eléctrica a través de las extremidades, imperceptible, y nos va a informar cuánto No, tenemos de doloroso. músculo, Pero cero no, dolor, sí, no duele, no se siente, pero te va a permitir saber cómo está tu composición corporal. Y al saber tu composición corporal, entonces ahí sí vas a saber más o menos cómo está tu estado nutricional. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos? Porque me gusta la palabra composición nutricional o estado nutricional. Claro, Porque entonces yo puedo estar desnutrida. O sea, bueno, ojalá que evidentemente no estás desnutrida. Y esto obviamente el ojo se entrena después de cierto número de años haciendo esto. Te ves muy bien y no tienes problema de nutrición. Pero lo que tú dices es muy importante, porque uno diría, no, es que la persona que tiene obesidad no está desnutrida. El término desnutrido casi siempre se lo aplicamos al paciente con déficit. a los niños de Somalia. Exacto. O de la Guajira, donde van a calcular que es Exactamente. Pero no, la desnutrición tiene que ver con una alteración entre esa relación entre grasa, músculo y tejido óseo. El tejido óseo también pesa. Sí, claro, y alto. Claro. Y entonces tú qué encuentras en un paciente con obesidad como diagnóstico. Eh, claro, lo que encuentras es que tienen una disminución del músculo. Esto le llamamos sarcopenia. Okay. Tienen un exceso de grasa y tienen una disminución de la masa ósea. Como haces ejercicio regular, entonces imagínate que el hueso no se estresa y al el hueso no tener un estrés, no tiene la necesidad de captar calcio. Y al no captar calcio, el hueso está débil. Está perezoso. Está perezoso. Él no va a No siente necesidad de captar el No calcio. lo necesita porque no está estresado. Claro. Él se hace más fuerte mediante el estrés, ¿sí? Y entonces, tienes un paciente con exceso de grasa, déficit de músculo y déficit de hueso. Y A eso le vamos, ese es el paciente con obesidad y por eso se enferma. Y entonces hay gente que, pero entonces solamente se enfermó de obesidad. no, es que y eso es a lo que vengo acá y por lo que está creando este proyecto, es porque no solo se ve la persona como un solo elemento, ¿no? No solo se ve una persona como el oeste o el de sobrepeso, se ve también esa persona que tiene un poco más componentes, ¿no? Entonces lo vemos a nivel holístico, no sé si se diga así, o se ve, lo vemos de todas las maneras, ¿sí? Que podamos intentar ayudar al paciente, ¿no? Porque no solo veíamos al paciente obeso que no se siente bien con su figura, o que se siente cansado, sino que está desnutrido claramente, como acabamos de decir, y aparte de eso no sabe alimentarse, ¿no? Y no sabe cómo tratar también su parte emocional, porque en eso también hay repercusiones. El corazón, el hígado, eso es una cascada, ¿no? Claro, son todos los órganos que se van a afectar físicamente por eso. Tú miras, en la consulta a veces nos sentamos a hablar con el paciente. Y en esa consulta identificas disfunciones familiares que facilitan
Total, la ganancia de eso. total. Y me parece que también es toda la familia. Eso viene algo cultural y es que no quiero que lo vean como si eso fuera malo, porque en realidad es para eso es este espacio, porque nos acerquemos y lo busquemos a ustedes, digamos, no estoy enfermo porque quiera duda, porque no de que mi mamá también es así. Entonces ahí vuelvo y pregunto, si mi mamá es así, yo también puedo así, o sea, ¿es genético la parte de obesidad o no? Imagínate que la obesidad tiene muchos componentes, ¿sí? Que van a permitir que en ti se desarrolle una enfermedad. Entonces, hay un factor que es el factor ambiental, por ejemplo. Como yo tengo disponible alimentos, ¿sí? Claro. ¿Y de qué características son los alimentos que yo tengo ¿De qué disponibles? calidad? ¿De qué calidad biológica? Exacto. Yo puedo tener alimentos disponibles, pero si los alimentos que yo tengo disponibles son muy ricos en calorías, ricos en grasas saturadas, ricos en carbohidratos y con una baja densidad de vitaminas, de minerales, de fibra, pues ese alimento biológicamente no va a ser como tan bueno para tu cuerpo. Entonces ese entorno tiene una disponibilidad de alimentos que no te favorece. Pero también puede ser un entorno que sea obesogénico. Okay. ¿Y cómo es un entorno obesogénico? Un entorno obesogénico es un entorno donde se le resta atención a la alimentación. Va a comer algo de afán. Total. Pasa mucho. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y nos pasa, bueno, me pasa a mí, que tal vez estoy en el ambiente hospitalario, es como, no, ya tengo paciente. Desayuno, no, ¿Ya? no puedes. Entonces, mira que esto es una cosa preciosa porque es que cuando tú comienzas a analizar toda la esfera del exceso de peso, entiendes que muchos de los pacientes subestiman su alimentación, salen del paso. No, ¿sabes qué? Yo no llego a mi trabajo temprano y allá me como algo, ¿sí? Cuando tú miras, cuando tomé la decisión de no desayunar, casi siempre es porque tuve unos alimentos en mi cena del día anterior que me llevaron a tener niveles de glicemia cerquita al 100. Y bueno, Complejo porque eso no lo vemos. claro. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no tienes apetito. No. Y es a causa de que comiste unos alimentos que tu cuerpo no dio para manejar durante la noche. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de reserva a nivel hepático que va a permitir que bajen los niveles de glicemia durante la noche, porque la actividad disminuye. Claro, porque no hiciste nada, estabas durmiendo y tu cuerpo estaba intentando hacer otras funciones vitales y no logró con la cantidad de alimentos regular ese azúcar, glicemia, ese azúcar, para el normal funcionamiento al otro día y que te dé apetito en la mañana. Exactamente. Entonces yo le digo a mis pacientes, vean, vamos a entender a la obesidad como una enfermedad, sí, es una enfermedad. Y yo lo que digo es que al toro por los cachos. Total. ¿Sí? A mí me gusta, como dicen coloquialmente, que sin pelos en caleta. Ajá. Porque entonces, si uno lo empiezan a poner con los laditos, no le están diciendo la verdad. Que y ya. no lo resuelves. No. El problema de no darle la dimensión correcta es que no vas a tomar medidas correctas. No te apersonas lo que estás claro, haciendo. es una barriguita. Es normal, todos los hombres tenemos que tener una barriguita. Ese es el que me Son da. las piernas, no. Así es. Mi grasa está en la cola. Mi grasa es en la cola y obviamente a los hombres que les gustan la cola, no. Exacto. Y les pasa mucho, o en la cintura o en las caderas, a las mujeres les encanta comer a muchas mujeres. Y no está mal, está bien, sino que hay que controlar eso para que se vea saludable. Claro, la pregunta es cómo ese acúmulo de grasa excesivo. Lo vuelve saludable. Claro, si hay un acúmulo de grasa excesivo, lo primero que tenemos que entender es qué hace esa grasa. Porque esa grasa está ahí y la pregunta es, bueno, ¿me hace bien o me hace mal? Está reposando ahí. Claro, el problema es que cuando tiene un depósito excesivo de grasa, esa grasa se comporta como un órgano endocrino. Y ese órgano endocrino genera una cantidad de señalización celular que va a afectar negativamente a todo tu organismo. Entonces puede que algo que tú puedas ver atractivo
podría tener unas connotaciones negativas para tu salud. Finalmente no es solo lo visual, evidentemente. No. Finalmente, el tema tiene que ver cómo tanto la grasa como el músculo generan unas señales que te van a hacer que tengas una mejor salud o una peor salud. Hay una cifra interesante al respecto y es la probabilidad que tiene un ser humano de sobrevivir cuando tiene obesidad como diagnóstico. Y es que sabemos que para llegar a los 60 años un paciente con obesidad tiene más o menos un 70% de probabilidades. Es decir, 30% se van a quedar en el camino. En el cambio, pero no llega. Y a los 70 vas a hablar porque el 40% se quedaron en el camino. Y cuando tú le das una mirada al panorama y comienzas a mirar el número de personas que tú conoces que tengan problemas de obesidad y que sobrepasen los 60, 70, 80 años, cada vez te das cuenta que los que van más arriba es porque están, digamos que en un estado físico más o menos bien, o más bien tienden a ser delgados. O que son un poco más activos, ¿no? Porque Activos. Pero mira lo interesante de la actividad. Mira, es que esto es precioso. ¿Por qué? abarcan muchas cosas y eso es lo que me encanta. Claro, porque es que si tú lo piensas en términos de actividad, como ese músculo produce una señalización celular, y como ese músculo estresa el hueso, Claro. entonces el hueso jala más calcio, Y va a trabajar. pero fuera de eso te da más equilibrio. Ah, claro, el polígono de sustentación no va a caer Ya menos no te vas a caer, ya no te vas a fracturar. menos desorientado al hospital. Exactamente. Entiendo. Entonces, si tú lo miras, ¿por qué necesitamos desarrollar la masa muscular? Necesitamos desarrollar la masa muscular porque nos va a dar equilibrio cuando estemos mayores, porque al darnos equilibrio no nos vamos a caer, pero fuera de eso tenemos un hueso de buena calidad. Pero a eso le sumas que resulta que el primer respondiente, lo vamos a llamar así, en el momento del estrés metabólico, Y ese estrés metabólico, muy bien, gracias. Una enfermedad. Sí, digámoslo. Imaginémonos al estrés metabólico como un trauma, vamos a pensar como a una persona atropellaron un carro, Total. ¿sí? Eso le llamamos el estrés metabólico. Por otro lado, podríamos pensar en el estrés metabólico al estrés que tenemos en el día a día. Podemos llamarle estrés metabólico a una quemadura, eso es el estrés metabólico. Ok. Resulta que el tejido que va a responder ahí va a ser el músculo. Claro. Es el que me dice que tanto me voy a recuperar después de mi estrés metabólico. Había un tema interesante al respecto, no sé si de pronto lo escuchaste alguna vez, que le llamamos la cafecina. Ah, La cafecina ambiente médico en el ambiente, en el argot nuestro, es súper. habla de una sustancia mágica. Suena raro. No sabemos de dónde viene, pero es mágico y ayuda a las personas a que mágicamente no les pase lo peor. Exacto. Entonces, para ponernos en contexto, es una persona que tiene un aspecto como de ser delincuente o algo así, o de No ir en la vida. o de no hacer sus cosas bien. En la calle. Vamos a hablar de alguien que tenga un aspecto como miedoso para nosotros, como No ser sé, un valiente o algo así. Eso sí, y que tenga un cuchillo en su bolsillo. Y que tiene un cuchillo en su bolsillo cuando llega a la ciudad y que viene con un tiro en la borda o un tiro en la No cara. vamos tan lejos. En el Federico Lleras, en el hospital donde yo roté mi internado con el doctor Bonilla. Ay, no, me quedó un paciente con de todo. Fracturado porque le di, o sea, se iba a robar y tal vez lo sellaron. Y tenía una cosa que había ulción de la pierna, es decir, su pierna ya no estaba en el lugar donde tenía que estar. Y aparte de eso, el pulmón reventado, el corazón reventado. Y le hicimos rafia, todo rafia es coser, de todo, o sea, de todo lo había y por haber. Y al otro día se leía y otra vez la noche. Como si, vaya, eso le pasa a uno. Tal vez también diría yo porque tienes un buen estado nutricional. Pero a una persona normal. Pero ahí viene el tema de qué es lo normal. Y entonces, ¿por qué a esa persona le iba bien? Y entonces la respuesta
es porque tiene una buena masa muscular. Porque corre para escaparse siempre de la policía. Porque no te encuentras con un personaje de esos que esté gordito No, jamás. y que esté tan marigón No. y que esté tan... No, No, fracaso de robándome. claro, sería pésimo. Entonces les ha El adaptado. trabajo se le va. Claro. Entonces cuando tú te pones a hacer el análisis de su composición corporal, Sí, no, entiendes que esos pacientes lo que tienen es una buena masa muscular, están preparados para pelear, están preparados. Entonces su organismo va a funcionar diferente. Claro, aunque estén desnutridos porque no... Aparentemente desnutridos. Pero es porque su músculo está más afianzado, tal vez. Pero tienen una masa de músculo. Si tú lo miras, no tienen grasa en exceso. Total, su grasa es en el menor porcentaje posible. Piensa en la grasa, piensa en la grasa que tiene una persona que ella, cuando comenzamos a subir de peso, ella va desarrollando nuevos vasos. Sí, hay un proceso que le llamamos de angiogénesis y son esos vasitos que van nutriendo el tejido graso mientras va creciendo. Ya no sabías. Y creo que nadie lo sabía, ¿no? Que la grasa se convierte como en otro órgano que también le Y crecen vasos. le crecen sus vasitos y la Y se grasa. vuelve parte de uno. Claro, porque esa grasa finalmente necesita oxígeno, necesita azúcar, necesita todo para sobrevivir. Si no tiene grasa, Amigos, qué fácil es entender la medicina. es precioso porque cuando tú le entiendes, tú dices, bueno, entonces este tejido empezó. Pero imagínate que los vasos casi siempre son medio insuficientes, no son tan buenos. Ah, ok. Diferente que el del corazón, que es súper Exacto. robusto y lindo. En este caso, es un tejido que está expuesto crónicamente a un bajo aporte de nutrientes. Y al estar expuesto a un bajo aporte de nutrientes, imagínate que genera una señalización, vamos a llamarlo técnicamente de isquemia. Oh. Y la isquemia es no más que cuando yo necesito una cantidad de nutrientes y tengo menos de los que necesito. Si no, no En compensas. términos de oxígeno, de glucosa, no tengo lo suficiente que yo necesito. Y al generar una señalización de isquemia, es de un tejido que está enfermo. ¿Y qué pasa cuando los tejidos están enfermos? Generan factores de inflamación Crónicas. crónica. O sea, yo vivo en un estrés crónico o inflamación crónica, si me imaginaron acá un poquito más robusta. Ok. Así es. Y ahora cuando tú lo piensas, Entonces, por eso que siempre estoy cansada. Bueno, no lo digo yo, pero las personas con esa masa corporal son más cansadas, que no pueden, que dicen, ay, es que ni siquiera nada, quiero dormir todo el día. imagínate que el cansancio del paciente con exceso de peso tiene muchas explicaciones. Vamos a pensar en una persona que tiene exceso de peso de 30 kilos. Ok. Y ahora vamos a pensar en una persona que no tiene exceso de peso. Ahora, esa persona que no tiene exceso de peso va a coger una maleta que pesa 30 kilos y se va a poner los hombros desde que se llama este cosa. No, pues, Llegaría cansada al final de la noche, al final del día. Debería estar mal. cansada. Le dolería la espalda, Obvio. le dolerían las piernas, obvio. Sí. Entonces, número uno, un aporte o un exceso de carga mecánica. Oh, claro. Vas a estar más cansado. Claro, aumenta tu masa. Claro, aumenta el peso, Ajá. pero no aumentan los músculos que son los que cargan el peso. Claro, no aumenta el que me da ese soporte para yo llevarlos, digamos, sin tanta fatiga. Claro. Entonces es un músculo que necesita trabajar mucho más para poder cargar. Pero resulta que cuando nosotros vamos almacenando grasita, al principio la podemos almacenar alrededor de los órganos, del hígado, podemos comenzar a almacenarla al lado por debajo de la piel, pero luego son los músculos que van infiltrándose con grasa. Y entonces, claro, y entonces los músculos ahora son más pequeñitos y son menos capaces. Ahí quiero no utilizar la palabra atrofia porque es la que todo el mundo utiliza, pero es claro, es la que el cansancio del músculo al no ser utilizado Claro, se chupa. es un músculo que no se utiliza, entonces ya no funciona mucho, que está pequeñito. Exacto, como seco. Sí, exacto. Entonces, tienes a una persona muy pequeña cargando un exceso de peso. Pero fuera de eso, Y algo que usted tocó ahí, que pena le interrumpo, y es que no solamente está dentro del músculo, ¿no? O sea, también está, y eso es algo que yo quiero que todo el mundo entienda, es que al lado de los órganos también se acumula esa grasa, al lado del corazón, al lado del hígado, que mío, esa grasa es
algo que nosotros no controlamos, pero que si somos conscientes, sabemos que sí es una enfermedad, que sí puede llegar, porque imagínate ese corazón latiendo al lado de grasa. A eso le vamos a llamar obesidad central. Gracias por el concepto. Esa es obesidad central de predominio para los hombres. Por eso nosotros hacemos barriguita. ¿Sí? La famosa barriga de La cervecera. barriga es cervecero. Pero imagínate que una de las medidas más importantes en términos de riesgo cardiovascular está en relación con el perímetro de la cintura. Por encima de 88 para las mujeres, por encima de 102 para los hombres, vamos a tener un aumento importante del riesgo A mí cardiovascular. que tengo riesgo cardiovascular, no tengo cintura pequeña. Tú tienes la cintura pequeña, de 108 centímetros. No, no. No. Pero te voy a decir que esa grasa también se ubica alrededor del cuello No, papá. y en el tejido facial. Y eso hace que se nos genere una enfermedad adicional que se llama la apnea obstructiva del sueño. Por eso el cansancio ahí. Por eso es el cansancio, porque la apnea obstructiva del sueño es la persona que va a roncar. Sí, claro. Por lo que les digo del aumento del Y tamaño. es que no he dormido 2 horas y no he descansado. No. Exactamente. Como el paciente ronca, y cada vez que va, hay dos fases del sueño. Está el sueño superficial y el sueño profundo, que es el que le llamamos de movimientos oculares rápidos. Y eso es, la verdad, es algo muy corto, pero pues ahí descansamos tanto que ahí es donde la mayor productividad del sueño se da. Claro, es el sueño que realmente se descansa, es un sueño efectivo. Entonces imagínate que cuando uno se va profundizando, entonces también se va relajando toda la musculatura de la vía aérea superior. Y al relajar esa musculatura y este tejido excesivo que está ahí, entonces termina colapsando la vía aérea, que es cuando roncamos más fuerte, y entonces bajan los niveles de oxígeno en la sangre y suben los niveles de dióxido de carbono. Y eso en el sistema nervioso lo activa. Claro, oye, estás mal, Claro. despierta, no te profundices tanto porque vamos a morir. Y entonces te superficializas. Y bueno, Entonces uno lo que hace es intentar profundizarse. ¿Y qué termina por suceder? La eficiencia del sueño es muy baja. cero. Entonces, alguien que tú puedes ver durmiendo 8 horas, realmente no durmió 8, sino que todo el mundo todo el tiempo estuvo superficial y durmió 1 o 2 horas. La pregunta es cómo estás al otro día si dormiste 2 horas. ¿No? Y fuera de eso te cuelga una maleta de 30 kilos encima. No, y estoy posturno, cariño. O sea, digamos yo, pero me imagino, hay gente que supera mi tamaño, no es justo. Es que estás viendo una persona estresada por donde tú lo mires. Y me parece, y lo digo que no es justo, y me parece que todos deberían hacer esto. O sea, toda Colombia, todo el mundo. No lo digo por solo mis relaciones, tal vez esto solo lo vea mi mamá y las cosas de tampoco vean, no me digas, todos vamos a llegar a todas. Pero ojalá todo el mundo entendiera eso, que ojalá yo pudiera hacer a usted y tener esta conversación en consulta, porque tal vez yo lo entiendo ahora y también porque soy médico, pero si no lo entiende mi vecina, que Es difícil en Ataco, entender. Tolima, que es un difícil pueblo de entender. difícil acceso. Mira, esto es difícil de entender. Y cuando te metes más, ahí hablamos de la unidad de sueño, pero ahora hablemos de cómo los niveles de glicemia van a alterar la sensación de cansancio o de estar no despierto cómodamente, porque si tenemos unos niveles de azúcar en sangre elevados, la sensación de sueño va a ser importante. De ahí es que tú entiendes que los alimentos ricos en azúcares simples, llamamos glucosa, llamamos fructosa, llamamos, por ejemplo, para ponerlo más fácil, la miel, La panela, el azúcar. el azúcar que encontramos en los alimentos ultraprocesados, tiene una tendencia a hacernos sentir cansados. Claro. Entonces, si tú miras cuántos factores terminaron por hacer que esta persona se sintiera cansada, muchos. Todos. Pero si fuera de eso, no duermes, has cargado un peso excesivo, pues entonces la glándula suprarrenal va a producir más cortisol, porque estás más estresado, Claro, porque tienes tejido sigues graso, en estrés metabólico, o sea, Claro. tu cuerpo está inflamado. tu cuerpo se inflama. Y entonces, la glándula suprarrenal, ahora vamos a meter a otro aquí en este baile, El otro cuento, va a producir una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. que es la hormona del estrés. Y te va a subir la tensión, te va a subir la frecuencia cardíaca, O sea, ya el corazón afectado. te va a hacer más fácil que hagas arritmias, te va
te va a subir los niveles de glicemia, te va a subir los niveles de insulina. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes elevados los niveles de glicemia, haces picos? Comienzas a buscar alimentos ricos en azúcar. Sí, porque se vuelve como un vicio, como un círculo vicioso. Claro, porque llegas, lo subes y luego se te baja rápido con el pico de insulina. Voy por mi chocolatico, mi chocolatina. Y eso tal vez pasa después del almuerzo, ¿no? Que cuando uno se alimenta mal después del almuerzo, que, porque hay que decirlo mal, bien, después del almuerzo, cuando uno solo comía ahí lo que pudo y después estaba en cirugía y le dije, no necesito, por favor, me tome una gomita. Claro, que te va a dar Otra. una energía muy rápida, pero que se va a ir muy rápido. Sí, eso es efímero. Eso no es real. Y eso es lo que hay que entender. Cuando yo me consumo, digamos que esto fuera, no sé, frutiño, pues voy a sentir, no, ya, o una Coca-Cola. Pongámoslo en un ejemplo real, una Coca-Cola, y uno dice, no, ya tengo la energía. Y a los 20 minutos, bueno, media hora ya tienes sueño. De ahí es que tú entiendes por qué las personas pueden tomar varias en un día. Por eso tú no te tomas, no sé, 20 botellas de agua. Porque ya no te va a generar eso. Ya te va a hidratar y ya. Sí. Pero la otra sí te toca volver y buscar. Claro, exacto. Al subir los niveles de glucosa en la sangre, la sensación es de cero. Y entonces vas a buscar otra. Porque invoca, vas a sentir ese alivio del líquido. Pero eso es algo que nadie sabe, que también la sensación de sed se asemeja a la sensación de hambre. Y por eso la gente, no, entonces voy a tomar más Coca-Cola, en realidad lo que le está pidiendo es no hacer hambre. Y te voy a decir qué pasa. Cuando los niveles de glicemia fluctúan tanto, tú puedes estar delgado, tú puedes no tener exceso de peso. Pero esas dietas basadas en alimentos ricos en azúcares simples tienen un problema, y es que te van a inducir a necesitar diabetes más rápidamente porque vas a terminar por alentar las células del páncreas que se dedican a producir insulina. Porque no has usado a producir insulina. Y uno sí los agota, eso es algo que la gente no sabe, es que uno sí agota las monedas del páncreas, digámoslo así, o sea, ¿Sí? uno se le acaba la vida al páncreas. Y ponle algo ahí adicional. La pregunta es, ¿estás cansado? Por todo lo que ya hemos hablado. Llega a tu casa, están tus hijos, está tu esposa o tu esposo. Mirando. Y entonces, yo tengo una hija de 4 y una de 6. Y entonces, resulta que una de tus chiquitas pegó una botella de agua. La pregunta es, ¿cómo puedo yo responder a ese estímulo si Pues, vengo en ese estado? Y si estás estresado, en un estado de inflamación, cansado, sin dormir. Le pegaste un grito. Sí, claro, no respondes lo mejor. No, no eres el papá modelo en el momento. Y es que tienes muchas cosas. Y no solamente ahí, digamos en el trabajo, pues si yo llego y la embarro, ¿usted qué me va a hacer? No, ¿viste a ese paciente? Exacto. En lugar de decir, bueno, ¿por qué no lo viste? Exacto. ¿Qué pasó? Con calma. Exacto. Y entonces, cuando tú miras eso es estrés para tu organismo. Y ahora pongamos otro protagonista aquí. Son niveles de dopamina y serotonina a nivel del sistema nervioso central. Uy, qué tan importante es para todo, ¿no? Para ser feliz. Claro. Y Entonces, eso es lo que la gente no sabe, ¿no? Uno necesita la serotonina para un estado emocional, digamos, satisfactorio durante el día. si no, no te vas a sentir feliz. Ni pleno. La depresión, ¿qué es? Es nomás un desequilibrio en cómo están esos neurotransmisores en tu cerebro. Y quiero que la gente entienda que esos neurotransmisores no solamente están acá, sino también en el estómago. Están por La todo. serotonina principal está en el estómago. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si se me bajan mis niveles de dopamina y serotonina, entonces voy a estar muy triste, pero voy a querer regularlos con comida. Claro, porque entonces como el chocolatico te llega y te da ese cariño que tú quieres sentir para ti mismo. Exactamente. Y lo digo porque tal vez yo he pasado por eso y no solamente yo, todos los que nos están viendo en este podcast han tenido en esos picos de domingo en la tarde donde te pones a ver Netflix con comida, intentando sentirte mejor por algo que te pasó y es absolutamente normal. Pero lo que uno no entiende es que uno le está haciendo daño al estómago. Sí, finalmente estás alterando todo tu metabolismo. Exacto, y sigue siendo lo que volvimos a hablar ahorita, un bucle, ¿no? Algo que no sales y no sales y no sales, y es porque o te alimentas mal y estás otra vez en el círculo vicioso, estás triste y
no tengas insights. No logra resolver. No, Y entonces vuelve. ¿Y por dónde está la información? Y este que ya está agobiado, son las 8 de la noche, ya gritó a sus hijos, está súper cansado, se acostó a dormir. Y te voy a decir algo, no tiene relaciones sexuales. Qué triste. Claro, la pregunta es cómo tienes relaciones sexuales si no has dormido. No quieres. Si llevas cargando una maleta de 30, 40 kilos todo el día, si peleaste con tus hijos, si peleaste con tu esposa, si tu barriguita no te lo permite. Y si ahora le metemos otra variable, y es que no tienes autoconfianza. Claro. Si quitarte la ropa enfrente de tu pareja es una cosa que no te parece interesante. Y no solamente delante de la pareja, sino delante de uno. Delante de uno. Uy, no me quiero ver todavía. Exacto. Y mira que ya pasamos por muchas zonas de la obesidad acá. Y ya, de hecho, hemos tocado lo que es la repercusión en la salud de la obesidad, que Claro. son miles de aspectos. Esto es un globo grande que se afecta de forma positiva o negativa de acuerdo a las decisiones que tú tomas y que hablamos que estaban alteradas a causa de una enfermedad que se llama obesidad. Es decir, que las malas decisiones en la alimentación casi que te podría decir que son la causa de la enfermedad llamada obesidad. El problema no es que suene feo decir obesidad. El problema, ¿sabes cuál es? Que no se diagnostica y no se trata. Que no tal, y por eso se llama doctor que algo si quiero bajar de peso de manera responsable. Entonces, ahí vamos a preguntar, y quiero que esta sea, quiero que lo tome la mano. Existe el internet, gracias a Dios, todos tenemos ya acceso al celular, al computador y todo. Pero hay tanta desinformación, y lo vemos y lo veo con el ejemplo, doctor Paiter. Creo que es, no quiero quitar las personas de desinformación con la fruta, como banal. Vas a encontrar muchas cosas en las redes. Es bueno porque te negas. Vas a encontrar muchas cosas. La leche no, pero que la leche almendra sí, pero entonces, y uno termina con un montón de información que uno dice, doctor, ¿qué hago para bajar de peso y responsablemente sin tener que ir a tomarme las pastillas mágicas? Obviamente, crear cosas al otro lado, porque ya es súper común que la gente ya encuentre cosas big, y eso es un fármaco que no lo googleen, pero ya es muy común que la gente lo Claro. y se llama la posología y tal. Y puede ser una opción para algunas personas. Pero bien indicado de acuerdo a sus antecedentes familiares. Recuerden que ese es un medicamento que hace parte del grupo de los GLP, ¿cómo se llama? Péptido parecido al glucagón. Sí. Tiene una contraindicación absoluta en pacientes con historia familiar de cáncer de tiroides y de cáncer de páncreas. Entonces, digamos que eso es algo que hay que manejar con conciencia. Con mucha responsabilidad. No es para todo el mundo. Hay personas que son respondedoras, hay personas que no son respondedoras. Hay indicaciones específicas para los medicamentos. Entonces, digamos que eso es algo que uno tiene que tener en cuenta y por eso siempre la pérdida de peso debe ser un tema apoyado por un equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario que siempre va a tener que ver con un psicólogo, nutricionista, médico del deporte, si es necesario, endocrinólogo, internista y en algunos casos cirujanos de obesidad. Todo lo que se necesita para... Exacto. Participando anestesiólogos, participando terapeutas físicos. O sea, Pero es un mundo. claro, finalmente yo creo que me pasa a mí en mi perfil de Instagram y uno podría mirar cirugía, ¿cierto? Pero si me preguntas, la cirugía es una parte de Es todo. es un porcentaje. Sí, es una parte. Que finalmente nuestro producto tiene que ver es con cómo logramos que la persona logre adoptar unos hábitos adecuados para reconstruir. Claro, porque es una pregunta que me hacían en Instagram y es como, doctor, si estoy para mañana en mis 10 años de poder estoy gracias. La verdad, ahí vienen, digamos que ya está estudiado la probabilidad de ganancia de peso de acuerdo al tipo de intervención quirúrgica. ¿Sí? Entonces volver a subir peso. Volver a tener ganancia de peso de forma importante, ¿no? Que es más o menos, pero para los ejemplos, como a 15% a 10 años.
y más o menos son una manga gástrica está 35% de 10 años. Digamos que son datos que ya sabemos de cómo se va a comportar nuestro paciente. ¿Por qué? Porque son cirugías que son estandarizadas y nos permite entonces saber qué vamos a hacer con el paciente. Porque todo es como muy específico y muy exacto. Entonces, todo esto a dónde va. Yo creo que esto va a que logremos entender que perder peso Es una responsabilidad es un acto de responsabilidad por lo mismo. con uno mismo porque va a cambiar su salud. Ahora, perder peso no es perder peso simplemente por perder peso, porque ya lo hablamos. Va a depender de la composición corporal. Necesitamos mejorar ese músculo y disminuir la grasa para que sea saludable. Y que eso quede como pilar de lo que estamos hablando hoy. Y mira que aquí hay una cosa, y este es un dato interesante. La forma de alimentarte hoy en día, hay una cosa que llamamos el plato saludable. Lo encontramos adaptado a todos los países. Sí. Está basado en un modelo que es de la Universidad de Harvard. Y le llaman también el plato de Harvard. O también se llama el plato bariátrico. Ah, ok. Y es una proporción del 50% de frutas en el desayuno o de verduras en el almuerzo y en la cena, 25% de proteínas de origen animal o vegetal y 25% de un carbohidrato complejo. Eso lo vamos a encontrar. Esto se puede meter en Google, plato saludable, y va a salir o plato de Harvard y ahí va a está. salir. Es una imagen súper fácil de usar. Y es fácil de utilizar. ¿Y sabes por qué es tan interesante? Porque es fácil de usar. Exacto. Y Porque es una herramienta que si todos por favor leen esto, úsenlo en la vida. Claro, me permite coger y me voy a un restaurante cualquiera. Simplemente me voy a asegurar de tener verduras en mi plato y que más o menos representen la mitad de lo que voy a comer. Y la Y proteína. luego una proteína de origen animal de origen animal o vegetal y un carbohidrato complejo, papa, yuca, plátano, arroz. Elija. ¿Sí? Es su favorito superado. Exactamente. Y obviamente eliminar las bebidas azucaradas, eliminar la panela, eliminar la miel. Y todo lo que están en etiquetas no consumirlo, ya gracias a Dios en el país está estandarizado de eso, y eso es una ayuda importante, pero hasta que no haya una conciencia real no se va a llegar a decir. Doctor, mire, todo lo que teníamos por hablar y aún así no nos va a alcanzar el episodio. Yo pienso que usted tiene que volver, digamos. O sea, me he dicho. Bueno, entonces vamos a llegar a una sección que se llama mitos y verdad. Y es para cerrar el capítulo de hoy. Porque después dices, no voy a escuchar esto de 50 minutos. Qué pereza, no, yo sé que usted me va a escuchar y lo puedo decir, doctor, ¿cuándo va a volver? ¿Cuáles son las dudas que le va a tener yo? Eso no es interesante. Entonces, ¿verdad o mito? ¿Verdad que usted solo atiende a pacientes obesos extremos o mayores de 31? No. Es un mito. Si me lo preguntas, no solamente manejamos pacientes con obesidad, también manejamos pacientes con sobrepeso y con el peso normal. Gracias. Me explico. Puedes tener pacientes, como lo hablamos ahorita, con un peso normal, pero que tienen un exceso de grasa, un déficit de músculo y una alimentación que no es apropiada y no hacen una actividad física. Ese es un paciente que se va a beneficiar con la intervención multidisciplinaria también. ¿Por qué? Porque hay que ayudarle a tomar buenas decisiones para alimentarse. ¿Sí? Entonces, identificar el problema y tratarlo para que comience a mejorar su salud. Muchos problemas se pueden resolver. Entonces, hacerme mi evaluación yo personalmente, pensar, bueno, yo como bien, yo hago ejercicio, yo me siento bien con la forma en que ¿Cómo estoy me ahorita? siento mi cuerpo. Si algo de eso se respondió o no, hay que Doctor, voy a intervenir. Sí, claro. mi mamá le pide la consulta. Sí, porque mira que Y eso es individualizado y es algo que porque lo que yo siento no es lo mismo que usted siente y lo mismo que yo siento. claro, así es. Entonces es lo que más me gusta que aclaremos. Porque entonces no son cirujanos analíticos solo para el obeso, no. 2. ¿Es verdad que el único tratamiento de la obesidad es la cirugía? No, no. Mito. Siempre hacemos un balance riesgo-beneficio para determinar si el paciente se va a Beneficio. beneficiar de la intervención.
Si vemos que el balance riesgo-beneficio no es bueno, buscaremos entonces una intervención farmacológica, logrando optimizar unas áreas de la salud del paciente. Si vemos que el paciente tiene unos altos niveles de fragilidad, pues no, tampoco no va a ser una buena idea. Si vemos que el paciente lo podemos manejar farmacológicamente y tiene una alta probabilidad de manejar su estilo de vida, probablemente vayamos encontrando primero. Vamos a ir agotando como opciones antes de llegar a la parte química. Y eso me parece lo máximo. Es cierto que la obesidad es simplemente una cuestión de voluntad. No, bueno. Hay una cosa que es muy importante acá, y es comprender que la parte metabólica no solamente es la tiroides, o la insulina, o el páncreas. O el páncreas, que son dos órganos. Son dos, digamos que con alta frecuencia los pacientes cuando tienen exceso de peso quieren mirar cómo están de la tiroides. Sí, porque de cierta manera les tiene un poco de responsabilidad todo lo que está pasando. Pero la probabilidad de que una alteración a nivel tiroideo sea la causante del exceso de peso es baja. La probabilidad de que el problema sea genético es baja. ¿Sí? El gen ahorrable está en muy poquita gente. Sí. La probabilidad de que el problema solamente sea del páncreas es baja. Casi siempre es todo un entorno metabólico que va a tener alterado el paciente y que muchas veces ni siquiera en todos los exámenes podemos identificar. Lo que sí sabemos es que el resultado a veces es negativo en cuanto a que vemos que un paciente tiene exceso de peso, ya tiene problemas de apnea del sueño, asfixia leves, ya tiene niveles de intolerancia a los carbohidratos, tiene resistencia a la insulina, ya está con algo de hipertensión, ya tiene otros problemas asociados a... Ya vemos si eso le vamos a llamar un síndrome metabólico. ¿Sí? No es tan sencillo. Y entonces, esto hay que comprenderlo para poder decir, ¿sabe qué? No solamente es la parte metabólica, no solamente es una cosita. Por eso es que te digo que es un mundo. Doc, es cierto que una dieta baja en carbohidratos, es decir, baja en papitas, es la mejor manera de perder peso. No. Es algo que viene Equilibrado. Y vuelve y prueba. La obesidad es una falta de equilibrio. Es individualizar también. Es individualizar qué está pasando con esta persona. Tal vez no ver porque tengo un hijo de 2 años que se despierta toda la tarde. Mío hablas de... Es diferente. Yo digo, no todos son iguales. La dinámica con su pareja le permite perder peso. Tal vez en el trabajo tiene dificultades. Tal vez tienen todas las noches, o hacen turno noche, o toda la trabajan noche corrida, entonces da un poco espacio para el cuerpo mantenerse en eso. Déjate lo primero, tal vez. O sea, el estilo de vida, porque en Colombia no, las personas que viven bien son locas, hay que entender eso, y no todos como bien. No. Y es por eso. Última, ¿es un mito que la cirugía bariátrica sea la solución más fácil y rápida para perder peso? No es una solución ni fácil ni rápida. Cirugía bariátrica es como cualquier otra cirugía. Compleja. Es una intervención quirúrgica donde modificamos, o sea, que le quiten una parte del estómago o que te dan un puente intestinal. Eso no es una cosa para menospreciar o para quitarle importancia. Lo que pasa es que sabemos que mediante la cirugía bariátrica tenemos un impacto muy profundo sobre todos los pacientes que ya han intentado múltiples manejos estructurados para pérdida de peso y que no han podido. Aclarar, esta es la última parte para decir que sí, o sea, primero tenemos que hacer, para llegar a esta cirugía tenemos que llegar a un proceso de hacer ejercicio, comer mejor, individualizado. Entonces esta es la última opción. Claro, finalmente, buscar ayuda estructurada, mira. Por eso hablamos de no subestimar la enfermedad. Y nos permite entonces tener unas intervenciones claras y definir si es necesario entonces llegar al último eslabón, que es la cirugía. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Cuéntenos, ¿dónde lo podemos buscar, encontrar? En Instagram estoy y en Facebook, como dr.mauricio. Ella me puede escribir sin flores. ¿Doctor Puente? Sí, pero por supuesto. Vale, mucho. Digo yo mucho de ti. Muchísimas gracias.